Estamos con Iracema Corpus, que viene a platicar acerca de este libro llamado Mujer con Botarga, publicado en Editorial Analfabeta. Otra vez, ¿cómo estás, Iracema? Muy bien, Fede, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir. Y bueno, yo decirte, bueno, te lo dije antes de entrar al aire, me llevé una muy grata sorpresa con este libro de cuentos. Gracias. Por varias razones que quiero compartirte y que iremos platicando contigo a lo largo de esta entrevista. Primero, creo que a través de tu escritura me recordaste mucho a eso que leí de Leila Guerriero, la periodista argentina. Ella dice que la mirada es un músculo que se va ejercitando. Y bueno, para cualquier escritor o periodista, cronista, pues saber observar, ¿no? Saber encontrar esos detalles es básico, y creo que aparte va como formando tu estilo, tu personalidad, en este caso como escritora. Y aquí yo encuentro que tú tienes una mirada muy poderosa a la hora de narrar todos tus cuentos, que pues van desde diversos temas, ¿no? Eso también me gustó mucho. Bueno, como decía, todas tus protagonistas son mujeres, y hay un poco de todo, ¿no? Hay personajes un poco que pudieran ser como estos marginales un poco por la sociedad, ¿no? Por su forma de ser o por sus gustos, pero también hay personajes que la vida los ha castigado, ¿no? Sí. Y que están sufriendo el paso del tiempo, ¿no? El tiempo es implacable, y tú tienes un cuento acerca del Alzheimer. Hay otro que es el que le da nombre al libro, que es una chica que está platicando su historia de amor fallida, pero lo hace con un público que son botargas, ¿no? Entonces son escenarios muy disímbolos, muy distintos, pero también haces una crítica. Eres una escritora que tiene o plantea una crítica a través de sus cuentos acerca de todo esto que hemos estado platicando o narrando. O por ejemplo, en Mujer con Botarga también aparece el personaje de un padre ausente que incluso causa mucho dolor a una de las protagonistas también de este cuento, que son dos. En fin, hay un montón de historias, hay un montón de situaciones que tú nos narras. Aparte eres muy incisiva, ¿no? A través de tu pluma, en fin. Hasta cuando no escribo. Hasta cuando no escribes, bueno, sí, tiene que serlo, ¿no? Tiene que serlo. Pues, igual con la mirada que yo te decía, con lo que tú sabes observar a través, y luego llevarlo a tus personajes, ¿no? Porque pues todo esto son situaciones que tú has visto, que tú has vivido, obviamente algunas habrás imaginado, no sé. Lo primero que te preguntaría, y ya iremos hablando acerca de todos estos cuentos, es cómo nace este libro de cuentos. A partir de qué momento decidiste presentarte y empezar a darle forma a todos estos personajes femeninos que conforman Mujer con Botarga. Gracias, Fede, por todo lo que me has estado comentando. Este es mi primer libro, entonces... Aparte es tu primer libro, es cierto. Es mi debut literario, entonces escuchar la lectura de alguien más, confrontarme con estas otras miradas, para mí es muy valioso, es muy sorprendente también ver cómo están siendo recibidos los cuentos. Y, por ejemplo, ahorita hablas de un tema que es muy constante en mi libro y que yo no había considerado, que es el tiempo, el tiempo implacable, ¿no? Sí. Y es cierto, ahora que lo reflexiono, el tiempo es determinante para la construcción de varios de mis personajes, y te agradezco que hayas hecho esa observación. ¿Cómo nace Mujer con Botarga?
Bueno, esencialmente fue mi proyecto para la beca de jóvenes creadores, antes FONCA, en la generación 2022. Okay. Yo propongo este proyecto llamado así tal cual Mujer con Botarga y yo lo vendo, vendo mi proyecto como un libro de cuentos que va a tratar de mujeres de clase trabajadora, ¿no? A mí me interesaba explorar estos escenarios, no de mujeres profesionistas, sino mujeres de clase trabajadora. Muchos de estos trabajos que yo misma tuve en algún momento en mi época de estudiante, yo fui botarguera ¿En serio? una temporada. La verdad es que fui catequista. Catequista. En mi vida pasada como católica. Okay. Entonces son como varios escenarios que quise rescatar, que el supermercado, bueno, no he trabajado en un supermercado, pero mi hermana sí, fueron como varios escenarios que yo quise rescatar, que podrían ser considerados como muy simples, ¿no? Sin importancia, pero que cuando los pienso una y otra vez yo digo, es que creo que estéticamente me atraen. Creo que literariamente pueden traer reflexiones interesantes y eso era también una de las propuestas de mi proyecto, ¿no? Traer estos espacios aparentemente sin importancia, burdos, a elevarlos a la estética literaria, ¿no? Con los recursos. Pero lo cierto es que tengo que aceptar que escribir sobre mujeres que trabajan es algo que yo he hecho desde antes. Creo que vi la oportunidad en poder armarlo todo y venderlo como proyecto, porque pues esta es la onda de las becas literarias, ¿no? Entre mejor puedas dibujar un proyecto con objetivos concretos, pues bueno, acompañado de una buena muestra literaria, pues tienes posibilidades de ser seleccionados y recibir pues el apoyo que convenga, ¿no? Pero lo cierto es que yo ya trabajaba mucho ese tema desde antes, incluso con cuentos que al final no quedaron en este libro. Pero lo cierto es que conforme iba armando el libro, me di cuenta que también la cuestión de mujeres que trabajaban era como la excusa perfecta, ¿no? Porque luego me di cuenta que el hilo conductor de los cuentos iba un poquito más allá. Me interesaba trabajar a personajes, a mujeres, porque siento que hay varios escenarios laborales y sociales y culturales que una mujer vive de manera muy específica y de manera muy especial, que hay cuestiones de género entrometidas por ahí que son importantes al momento de construir un personaje. Pero también vi que uno de los hilos conductores, y esto fue lo que me condujo prácticamente todo el libro, fue la ensoñación. Pensar en la ensoñación o en los mundos interiores de mis personajes como un escape a estos escenarios tan tediosos, ¿no? Tan difíciles por estas realidades en donde el tiempo, como hablamos, parece estar en tu contra. Yo lo comenté en la presentación, en la primera presentación del libro en la Feria de Monterrey. No sabía mucho si hablar de este tema porque no me interesaba que todo el libro se fuera, pero cuando construí los personajes, hay una técnica de construcción de personajes que muchos escritores te podrán comentar, que es escribir pensar en tu personaje y escribir acerca de él, aunque no vayas a utilizar ese material en el texto final, ¿no? Escribir acerca de qué música le gusta comer, cómo es su cuarto, etcétera, porque eso te ayuda a repensarlo y que todo lo que escribas y que todo lo que diga suene natural, porque tú lo conoces. Tengo que aceptar que cuando yo armé a varios de estos personajes, no lo quise decir claramente, pero pensé en mujeres con neurodivergencias, ¿no? Mujeres que estuvieran situadas en este mundo laboral, en este mundo real, con todas las exigencias que tienen todas las personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, pero vistas desde una mujer con neurodivergencia, ¿no? Sea la que sea, ¿no? Porque está ante un mundo en el que le pide más de lo que esta personaje puede dar, ¿no? Es decir, como el mundo parece ir a una revolución
que tú no puedes alcanzar. Y creo que la cuestión del tiempo juega de una manera distinta, pero ahí está, ¿no? Sí. Como este reloj que avanza y yo voy como 20 pasos atrás. Quizás se ve muy bien reflejado, creo, o más precisamente reflejado en el primer cuento, en el de Forocart. Sí. Pero me doy cuenta que ese es como un hilo conductor importante para mí, ¿no? Como la mente, los mundos interiores y las obsesiones de estas mujeres son su válvula de escape o son su perdición. Sí, bueno, esto que hablas sí me faltó comentar lo de la ensoñación, pero también son estos espacios que tú te creas, ¿no? Como persona, como ser humano, en donde te refugias, en donde, bueno, puedes encontrar desde una paz mental hasta una tranquilidad, pero también un diálogo interior que es muy importante, ¿no? Sí. Sobre todo en el primer cuento, que es una chica, que eso me pareció muy atractivo, hablar de la cultura del K-pop, ¿no? Desde desde la música, pues, ¿no? Desde la música, desde la pasión que tienen algunas de sus seguidoras, el intercambio de las barajitas o las e-cards, las postales, ¿no? Y ella todo el tiempo está elucubrada en sus pensamientos, ¿no? Y está pensando en lo que están haciendo en ese momento, pero también en lo que acaba de hacer o en lo que va a hacer después. Es decir, o sea, como dicen siempre, con el ratoncito todo lo que da, pero así estamos todo el día, ¿no? Sí. Y tus personajes, sobre todo ella, está muy, muy clavada en esa onda, en la ensoñación, pero todas las demás también. Por ejemplo, el personaje, como tú llamas, la que su mamá tiene Alzheimer, Ajá. ella también todo el tiempo está recordando, Ajá, sí. está trayendo historias, flashbacks, pero también está en el presente, y es algo que con lo que vivimos día a día, ¿no? Estamos siempre pensando, siempre estamos qué va a seguir, porque aparte vivimos muy deprisa, entonces todo eso se refleja en este libro, y esa parte es también muy importante y muy crucial en tus personajes, como bien lo mencionas. Pero me gustaría que hablaras un poco más y profundizaras en esta cuestión de la neurodivergencia y en otros temas que quiero ahondar, pero en el segundo corte, para poder ir a una canción. Y estamos hablando con Iracema Corpus acerca de este libro llamado Mujer con Botarga, que está publicado en editorial Analfabeta. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música. Esto es de Julieta Venegas, de su álbum Sí, la canción se llama Oleada. La escuchamos y regresamos aquí al lado B por el 89.7 de FM Radio UANL. Se llama Alejandra García, aparece en Instagram como Sadai's Club. Yo la seguía desde hace tiempo, entonces cuando Analfabeta me dio muchas libertades en la presentación del libro, final del libro, y me preguntaron que si tenía una ilustración, yo sé quién, porque ella tiene un modo de ilustrar. Bueno, yo aquí le pedimos algo que ella usualmente no hace mucho, es que por la naturaleza del libro ella pensó como en un plano como más abierto, pero ella se concentra mucho en los rostros, la verdad. Okay. Pero hay algo de sus ilustraciones que dibuja mujeres, usualmente ilustra personajes femeninos, pero a pesar de que es muy bonita toda la ilustración, muy bella, tiene mucha melancolía, o sea, por eso Sadai's Club, ¿no? O sea, cuando ves a los ojos de los personajes y dices, la imagen es muy cute, muy tierna, pero veo a la muchacha y me da como una tristeza sí, claro, velada. Entonces yo me recuerdo que platiqué con ella y le dije, es que me gustan mucho tus ilustraciones porque siento que haces algo que yo busco también hacer con lo que escribo. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo, que sé que es una... ¿Y le mandaste el libro? Sí, le mandamos el libro, pero sí le pedimos que se concentrara en el de Mujer con Botarga, porque pues era el título, y también pues Mujer con Botarga tenía mucho de la identidad del libro, ¿no? Y es el más extenso. Es el más extenso, y simbólicamente creo que hablaba mucho de
de esto, ¿no? Sí. De cómo nos disfrazamos, Claro. Sí, para claro, cumplir claro. esos roles que pueden Claro. representar lo que somos, más de lo que somos o menos de lo que somos. Entonces, por eso, y mantuve el título así tal cual desde el proyecto y le pedimos que se Está concentrara en muy eso. chido, me gustó mucho. No, y me encantó que hasta puso de que Ajá. las botargas de Sí, bebé. claro, sí, claro, o sea, esto también le da como Sí, mucho no, se la realce bañó, y se la bañó. De hecho, yo no, cuando mis editores no lo vieron en una primera mirada, pero ajá. la cabeza que está sosteniendo es de la chona. Porque si lo notas, tiene las orejitas de cerdita y tiene el pelo como lo tiene la chona, que es cortito y con estambre. ¿Ella dónde salía esta botarga? En la casita de las muñequitas. Ok. O sea, sí como que sí la ubicaba, pero no tanto. Sí, no, es que está muy, pues muy de artista visual, ¿no? Como que tiene detalles ahí que... No, pero me refiero en el cuento, cuando empiezas a hablar de la chona, dije, ¿quién es la chona? Entonces ya que vi la imagen dije, ah, claro, sí, me acuerdo haberla visto, ¿no? O sea, la busqué. Y ya fue cuando dije, sí la conozco. Y bueno, igual ahorita te pregunto eso al aire, pero pues me imagino que hiciste alguna investigación, no sé si te gusta lo que es el K-pop. Sí. Porque está súper bien, o sea, bueno, hay ahí como que un contexto importante, ¿no? Desde el personaje, pero también, digo, la banda no existe, ¿verdad? La que mencionas. Sí, no. Esa no existe, porque sí la busqué. Ah. Pero no, es que yo soy muy clavado con esas ondas porque he descubierto luego cosas que luego todo existe, ¿no? Hay como libros. el playlist que hiciste de No persigas la luna en mi nombre. Bueno, sí, ándale. Pero cuando leí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que me gustó mucho y empecé a buscar así, y luego me di cuenta que todo existía, ¿no? O sea, el lugar donde ellos se reunían, y que era un café, ¿no? En la Ciudad de México. Qué padre. Entonces, por eso me gusta ver así, ¿no? Qué padre. 7:46, estamos de regreso aquí en Lado B por el 89.7 de FM, la radio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Federico Aguilera y estamos hablando con Iracema Corpus acerca de este libro de cuentos llamado Mujer con Botarga, que está, salió bajo el sello de la editorial Analfabeta. Y bueno, ya hablamos un poco y Iracema nos compartió acerca de los personajes, acerca de pues algunos pues aspectos, ¿no? Que engloban a todas tus protagonistas femeninas. Hablas de la neurodivergencia, ¿no? Me gustaría si pudieras, para la gente que nos está escuchando, ampliar un poco acerca de este aspecto. Ok, sí, fíjate que fue un elemento para mí importante al momento de construir mis personajes, aunque no lo nombrara, ¿no? Ajá. Con la esperanza de quien tuviera una neurodivergencia, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, TDAH, o que esté dentro del espectro autista, por ejemplo, pudiera sentirse quizá identificado o identificada con estos personajes. Pero para mí era importante no nombrarlo, no nombrar las cosas. Creo que es importante, como decir, nunca es Alzheimer o demencia, no solo como posicionar todo esto frente al lector y que él tome sus propias decisiones y conclusiones. Claro. Pero para mí era bien importante porque algo que, hubo un momento en mi vida en que yo me concentré mucho en investigar este tema por ser yo misma una persona que posee una neurodivergencia, y estaba investigando mucho sobre mujeres con TDAH, y hubo una entrevista que significó mucho para mí. Es decir, como encontrarte en las experiencias de otra persona es como muy, muy intenso, ¿no? Sí, conectas, ¿no? Totalmente. Y esta persona, una mujer adulta que había experimentado TDAH pues toda su vida, ¿no? Y hasta la edad adulta fue medicada. Ella hablaba de que ella se sentía siempre en medio de un incendio, ¿no? Ella recordaba un comercial en Argentina, creo que ella era de Argentina,
era un comercial con tintes cómicos donde una persona salía de su casa en llamas, prendido en fuego, y se iba a comprar un café y iba a la escuela, iba al trabajo, tenía una cita y todo el tiempo estaba en llamas. Creo que una cosa de una compañía de seguros o una cosa así, ¿no? Ajá. Pero ella dijo, yo me siento así, ¿no? Siento que cada momento de mi vida, cada día, a cualquier lado en el que estoy, yo estoy calmada, pero por dentro me estoy incendiando, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Ajá, todo el tiempo. Y cuando yo la escuché, bueno, aparte de sentirme muy identificada en muchos aspectos, Ajá. dije, quiero eso para mis cuentos, ¿no? Ok. Necesito, es que eso lo quiero, lo quiero plasmar. Y es bien interesante sobre lo que dices de la mirada, ¿no? Cómo agudizar la mirada para que elementos de la realidad puedan estar relacionados con la forma en la que manejamos el lenguaje literario, porque al final eso es lo que importa, no importa que yo te describa algo, importa que lo utilice en mi lenguaje literario. Entonces algo que fue mi guía también fue la idea del flujo de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Esto que comentabas, que el personaje del último cuento, de la hija que tiene Alzheimer, Sí. de la hija de la madre que tiene Alzheimer, que todo el tiempo está en sus recuerdos, pensando, está en el presente, pero también está en el pasado, etcétera. Ese flujo de pensamiento era muy importante para mí, es decir, que no importara qué narrador utilizara, si era en primera persona o era un narrador omnisciente, entre comillas, Ajá, o sí, era sí. segunda persona. Yo quería que todos reflejaran este flujo de pensamiento, estos pensamientos con uno, de las personajes hacia sí mismas, ¿no? Creo que es por eso que me comentas que a veces soy como muy incisiva. Sí, sí, sí. La verdad es que es algo que me he reprochado muchas veces, que a veces siento que sí soy muy cruel con mis personajes en general, cuando pareciera que no se lo merecen, pues nadie lo merece, ¿verdad? Pero es que siento que a veces cuando iba construyendo la identidad de los cuentos, o bueno, no la identidad de los cuentos, la identidad de las voces narrativas, Uh-huh. pensaba que este flujo de conciencia es tan duro con ellas, porque es su propia conciencia. Son Sí, sí. ellas mismas las que se están hablando a sí mismas. Y no me importaba mucho que fuera, qué narrador fuera. No me importaba si fuera omnisciente, no me importaba si fueras... Quería que ese detalle estuviera todo el tiempo. Y aunque pareciera que es un narrador omnisciente, sigue siendo la voz de ellas mismas hablándose. Y ¿quién es más duro con nosotros mismos que... Exacto, como, exacto, eso es lo que iba yo a nosotros. decirte, eso Ajá. es lo que iba a decirte, o sea, sí, o sea, dices, tal vez soy muy, muy dura con mis personajes, pero pues es que así funcionamos también, ¿no? Uh-huh. O sea, en el día a día solemos reprocharnos mucho los errores que llegamos a cometer o el hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera actuado de esta manera, hay una autocrítica constante. Uh-huh. Y eso creo que le da mucha pues mucha realidad a tus personajes y es lo que hace que conectemos con tus historias, ¿no? Creo que esa parte es que pues, obviamente son muy muy realistas, ¿no? Y nos vemos reflejados en, 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 en estos personajes, en estos protagonistas, porque entendemos esa dinámica del pensamiento constante, de la crítica, de la autocrítica, del estar tal vez hasta recriminándonos demasiado, ¿no? Los errores que podamos cometer, ya sea a largo plazo o en algo que estés desarrollando, ¿no? Y es algo que está ahí. Un poco para ejemplificar y hablar de la primera historia, que es una chica que pues está en el mundo del K-pop. Yo te preguntaba ahorita en el corte, porque tú haces un análisis o das un contexto muy, muy extenso acerca de lo que es el K-pop, porque es como muy pasional, ¿no? Hay como mucho, muy fanatismo, mucha entrega por parte de sus seguidoras, sobre todo.
Háblame un poco de cómo realizaste esta investigación, este contexto, o tú eres también como que te gusta mucho el K-pop. Yo soy K-popper confesa, Ok, totalmente confesa. Pero sí, fíjate que ese cuento, ese fue el último que escribí para el libro. Ajá. Y te vas a reír un poquito de lo que te voy a decir, pero yo lo escribí porque cuando tenía como la primera versión dije, mira, Sema, estos cuentos son muy oscuros, o sea, necesitas un cuento feliz. Wow. Sí, yo sé. Dije, es que necesito un cuento, bueno, yo creo que no fue feliz la palabra, dije luminoso. Quiero un cuento luminoso para abrir el libro. Yo lo elegí para abrir el libro porque sentía que a pesar del tema tan complicado que toca al principio, que es la tentativa de hacerse daño a sí misma, la personaje, es muy fuerte. Yo sé que parece una ironía, ¿no? Pero quería llevarlo justamente a un lado luminoso. Fue el último que escribí, empapada de una cultura del K-pop de la cual yo conozco todas sus aristas, ¿no? Pero era sobre todo esta parte del fanático, el K-popper, ¿no? Platicaba, de hecho es un cuento muy especial porque me ha acercado a diálogo con muchos lectores. Yo lo puse por el ritmo, pero creo que al ponerlo como el primero, me abrió la puerta para encontrarme a muchos K-popers lectores. Okay. Y que me han hablado, ¿no? Y que me han dicho, es que sí, es que el K-pop me salvó la vida, y cosas así. Yo creo que la imagen del fanático del K-pop me servía mucho para este cuento, porque tenía que ser algo demasiado pasional, tenía que ser demasiado algo muy intenso como para poder salvar a la muerte, de la muerte a mi personaje, ¿no? Sí. Y que la envolviera en toda la ensoñación. Pero fíjate que para ese cuento tuve que tomar pues decisiones importantes, porque la verdad es que toda la cultura del K-pop también está repleta de mucha oscuridad. O sea, yo utilizo el elemento más luminoso, más alegre del K-pop, todo lo que trae felicidad. Pero pues la verdad es que si le escarbas un poco en la historia del K-pop, todo lo que rodea el K-pop, que no sea la música y los videos, es una cultura, pues muy sucia, ¿no? Muy... Sí. Con una violencia hacia los idols, hacia las idols mujeres sobre todo. No por nada, pues hay muchos casos de suicidio en idols. De hecho, ese era un punto al que yo quería llegar, ¿no? Yo iba construyendo el cuento y quería llegar a ese punto, pero dije, no, es demasiado. Tienes que saber cuánto detenerte y pensar, ¿realmente quieres un momento luminoso para tu libro? Bueno, pues este es el momento, ¿no? Sí. Empezamos al lado B, son las 8:05. Mi nombre es Federico Aguilera, estás escuchando el 89.7 de FM, Radio UANL, y estamos con Iracema Corpus. Ella es escritora y acaba de publicar su primer libro, eso me faltó decirlo en la presentación. Se llama Mujer con Botarga, publicado en Editorial Analfabeta. Antes habías escrito algo, ¿no? Ya por ahí. Sí, he participado en antologías, textos en revistas, pero es mi primer libro en solitario. ¿Pero hacías poesía? No, poesía siempre me he concentrado en la narrativa. Siempre narrativa. ¿Cuento? Por el momento sí, cuento. Solo cuento. Sí. ¿Y dónde has publicado aparte de este libro? Pues uno de estos cuentos aparece en la antología Chicalotas, Escritoras del Noreste, publicado por Fonámbulo Editorial. Okay. De hecho, próximamente lo vamos a estar presentando en la Facultad de Filosofía y Letras, y ya hay planes para que otros 2 cuentos del libro formen parte de otras antologías, una para una editorial fuera de Monterrey y otra para otra editorial regiomontana, pero ya más adelante por ahí estaremos. Oye, hablando. y dices que hay unos cuentos que no entraron aquí. Sí, ajá. ¿Cómo se queda fuera un cuento de un libro de cuentos, pues? Pues por muchas razones. Una, porque
dices, ya no hay cabida para este personaje en este libro. A lo mejor puede ser de que, ¿sabes qué? Es que, de hecho, hay algunos cuentos en los que me quedé a medias porque dije, esta historia este personaje ya aparece en otro cuento y ya lo que quería contar de él ya lo conté. Ok. Entonces se me hace que tengo que, esto lo guardo en mi carpeta de buenas ideas para el futuro y ahí lo dejo, ¿no? O había otros que también es una cuestión como de tonos, ¿no? Que digo, necesito un cuento que inicie como un poco más ágil, necesito otro cuento que sea un poco más introspectivo, a lo mejor uno más breve, a lo mejor uno más largo. Entonces de repente estudias el tono de tu cuento como si el lenguaje tuviera como cierta espesura o cierta ligereza y dices, se me hace que ya no combina bien aquí con la idea, bueno, la idea romántica de que quien lo lea así como de corridito si quiere, ¿no? Esa es otra. Otra es porque te quedas con textos a medio camino, porque dices, creo que ya no soy la persona que va a terminar este cuento y a lo mejor la Iracema de 2 años en adelante sí va a poder terminar este cuento. Siento que ya no le estoy haciendo justicia ni a la historia ni al personaje y me falta pensarle mucho, ¿no? Entonces prefiero guardarlo en el cajón, en la carpeta de ideas para el futuro, a hacer un producto con el que no me sienta satisfecha y que no le haga justicia a la historia ni al personaje. Entonces yo soy una persona que me clavo mucho cuando escribo un cuento, le dedico mucho tiempo, muchos meses. La verdad es que escribir narrativa también tiene la complejidad de, usualmente la musicalidad, y con toda razón se le atribuye a la poesía, por obvias razones, pero la verdad es que pues estar trabajando un libro en narrativa también merece toda la musicalidad y todo el ritmo. El ritmo. Entonces, estar leyendo tu cuento de 30 cuartillas una y otra vez en voz alta para ver que todo funcione, pues sí es cansado. Entonces, la parte de la musicalidad, del ritmo, perdón, es muy importante para mí, entonces sí me clavo un buen. Sí. Entonces sí le doy su tiempo a cada cuento y hay cuentos en los que digo, necesitas más de mí, cosas que ahorita yo no te puedo ofrecer. Ay, como cuando cortas a alguien, ¿no? Ahorita Claro. no estoy para esta relación cuento-escritora y eso es lo que hace al final que algunos cuentos salgan, ¿no? Fíjate que no había pensado en eso que estás diciendo, pero entonces hay cuentos que puedes decir, no soy, eso que acabas de decir, no soy la persona adecuada. En 2 años tal vez ya sea yo o ya tenga otras experiencias, entonces podemos terminar este cuento, ¿no? O sea, es como un proyecto a futuro. Sí, también, totalmente. ¿no? Oye, hablabas del humor negro, ¿no? Puede ser de la ironía, como en el primer relato, pero también está en este relato en el que el perro le habla a su dueña, ¿no? Sí. Ahí, aunque puede ser el perro muy cruel, ¿no? En algunos, porque el perro está todo el tiempo regañando a su dueña, puede ser muy cruel, pero pues no deja de haber ahí un humor, ¿no? Sí. Y sobre todo que rompe, ¿no? Rompe porque pues estás, como dices, en estas historias que pueden ser tan intensas, tan profundas como las que narras en tu libro, y de repente empieza este cuento y un perro le habla a su dueña, ¿no? Pero aunque rompe, no, digamos, la línea sigue como, respeta esa línea de la que tú hablas, o de la que hablabas al inicio, ¿no? De que más fuera un concepto. Pero el perro regañando a su dueña constantemente y diciéndole sus errores, puede ser también hasta una voz interior, no lo sé. Totalmente, sí. ¿No? Háblame un poco de este cuento, porque me hizo, aunque suene cruel, me hizo reír mucho. Sí, Celo también es uno de los que, creo que es el más corto, sin duda. Sí, es el más Entonces, corto, pues sí. es el que agarro mucho para leer, el público ha tenido buenos comentarios y es un cuento que yo quiero mucho. De hecho, creo que es de los más viejitos. Okay. Porque lo escribí originalmente para otra antología de escritoras mexicanas, para una convocatoria, de hecho, de una antología de escritoras mexicanas, escritoras MX. Entonces, sí. Pero yo sentía que dialogaba también con los otros cuentos, que dije,
y aparte por ser el primer libro dije, me gustaría que formara parte. Este cuento, fíjate que surge de la imagen de la abuela perversa de la abuela. Yo tuve una abuela que de repente se aventaba unas frases súper fuertes que quedaron en mi cabeza por siempre. O sea, cuando le dices a una niña pequeña que ay, lo peor de las perras es que sueltan sangre y que tú estás a punto, a años de tener tu primer periodo, pues obviamente Claro. tiene un impacto en ti. Entonces son como, fue una frase, fue una imagen, la perra que sangraba por el celo, que yo mantuve conmigo mucho tiempo, y al momento de encontrarme con esa convocatoria, vi la extensión, y yo soy de la idea que cada cuento tiene una extensión predeterminada, que como si nacieran con una extensión que el mismo escritor no decide, sino que va a tener que descubrir. Yo sentía que el cuento se daba perfecto para hacer un cuento muy, muy corto, y lo empiezo a hacer. La verdad, la idea de esta perra que habla me gustaba mucho. Tengo como una especie de obsesión que Alejandro Vázquez, que fue mi editor en la presentación del libro, me hizo saber, y fue como que tiendo mucho a hacer como juegos de espejos, ¿no? Que mi personaje siempre o se obsesiona con alguien, o se ve proyectado en alguien más, o observa, ¿no? Entonces me interesaba hacer este juego de espejos con una mujer y con su perro, o con el perro y su dueña, ¿no? Que al final el perro reflejara los sentimientos pues más ocultos de Claro. el miedo o más oculto de esta mujer que había tenido pues una vida sumamente dolorosa y una situación mental también muy muy difícil. Que no la mencionas como dices, pero se palpa, porque ella está sufriendo mucho, ¿no? Sí, es que es algo que yo, no nombrar las cosas, ¿no? Es importante para mí. Pero fíjate que el humor, como yo lo tengo concebido, siempre lo he visto como, al menos en este libro y en estas historias, como en términos de personajes que se declaran a sí mismos perdedores, ¿no? Ajá. O que no se quieren aceptar como los perdedores que son, ¿no? Entonces, como patéticos, ¿no? Hay un escritor que a mí me gusta mucho, Enrique Serna, que creo que le heredé un poco esto, claro, ¿no? Que sus personajes son hombres que parecen no entender que son la cosa más patética del mundo, pero en esa pateticidad está justamente el humor servido, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, uno de los cuentos en los que creo que el humor también formó parte muy importante de eso es, por ejemplo, en el de Muchacha, en el de esta señora San Petrina. Sí. Ese hay mucho. Sí. Sí, ¿no? Sí. Esta idea de... es como la estructura clásica de la comedia, ¿no? Hacerle saber a alguien que es un tonto, ¿no? Que es un cabeza de chorlito, ¿no? Sí. Bueno, no creo que mis personajes eran unas cabezas de chorlito, obviamente no, las amo mucho, pero en este mismo flujo de pensamientos que ellas se sospechen a sí mismo perdedoras, ¿no? ¿Por qué perdedor? Sí, pues porque no sufre. pueden encajar, no encajan, no encajan, ¿no? Pero creo que es la que tiene más claro que sufre. No sé, ahora que lo mencionas, y tiene un problema de alcoholismo también, ¿no? Sí. Entonces, como que ya se sabe, ¿no? Y como que está como ya en la orilla, así como de aceptarlo plenamente, pero creo que ella sí está como muy cerca de esto. Bueno, no sé, eso es lo que me da la impresión ahora que recuerdas que recuerdo el cuento, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que sí, a veces también con ella siento que también me pasé un poquito. Pero es que la verdad es que el personaje cuando le va concebida decía, ay, es que eres despreciable, ¿no? Pero la verdad, tengo que aceptar algo, es que cuando escribes, es que tienes que irte con toda sinceridad, o sea, tienes que abrirte totalmente cuando escribes.
Y hay muchas cosas de mis personajes, cualidades de mis personajes, cualidades malas, no sé si algo malo sea llamado una cualidad, pero características de mis personajes que de manera muy exponencial, obviamente muy exagerada, reflejan una parte de lo peor de mí como Iracema, de mí como escritora. Entonces la verdad es que acercarme a cada cuento es también acercarme con toda sinceridad a mí, Claro. a mí misma, ¿no? Lo exagero, obviamente, lo voy a transformar por medio de la historia de los personajes, pero yo que me formé como licenciada en letras, que me dedico a la cultura, a la promoción cultural, que hago yo alguna vez pensé algo que dije, espérate, Ajá. no, espérate sí. tantito, Iracema. Entonces a partir de ahí dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Oye, pero ahí también creo que es donde se da, al leer un libro hay situaciones que te incomodan como lector Ujú. por esto, ¿no? Porque hay un espejo, como dices Sí. tú, Ajá. te ves reflejado en los personajes. Ujú. Y eso puede ser incómodo también, Totalmente. si tal vez no lo has trabajado, si tal vez, porque pues no podemos trabajar todo, obviamente. Ujú. Entonces, un poco la incomodidad que produce un libro, ya sea en este caso de cuentos, viene de eso que tú estás comentando, ¿no? Sí, o sea, digo, nunca voy a ser una, persona una señora sanpetrina, Claro, pudiente, no, jamás. Pero también soy una persona que tiene muchos privilegios Ujú. y tengo que aceptarlos. Pero esos pensamientos de superioridad, creo que yo los he tenido y creo que muchas personas quizá Sí. los haya tenido. Obviamente está acompañado de todo un ornamento que hace posible el relato, pero son como pensamientos muy duros que a mí me costó mucho trabajo aceptar, y cuando escribí era como, pero ya cuando aceptaba que pues tenía que tocar fibras de mí misma para escribirlo, para que fuera real, pues ya, es un proceso bastante catártico, la verdad, la escritura. Sí, tocar tus fibras, pero a la vez tocas las fibras de los demás con esas, con eso que acabas de explicar muy claramente. Vamos a una canción, vamos a escuchar a Amy Winehouse. Este se llama Love is a Losing Game, de su álbum Back to Black, y regresamos con Iracema Corpus. 8:22, regresamos al lado B. Hemos estado charlando con Iracema Corpus, que está aquí en la cabina de Radio UANL, acerca de este cuento, este libro de cuentos llamado Mujer con Botarga, que publicó Editorial Analfabeta. ¿Dónde lo pueden comprar, Iracema? Mira, Mujer con Botarga está disponible en Mercado Libre, está en Librería Tilde, está en librería Punto y Coma, Uh-huh. y próximamente también va a estar en su versión para Amazon Kindle. Ah, muy bien, muy bien. A ver, quiero que, bueno, ya hablamos de tu libro, ya hablamos de tus personajes, de cómo incomodas al lector a través de ellos, pero quiero... Sorry, not sorry. No, digo, hay que incomodar, ¿no? De eso se trata. En cuestión de literatura, o incluso de música, de arte, sí, yo siento que es primordial, ¿no? Digo, también tiene que haber este aspecto lúdico, sí, para disfrutar, sí, pero... Creo que a lo mejor la palabra no es confrontar. Confrontar, tienes razón, confrontar, sí, reflexionar, ¿no? Hacerte reflexionar. Pero, bueno, lo primero que te pregunto, y esto es más encaminado a tus gustos, ¿por qué te gusta tanto el cuento? ¿Por qué conectaste con el cuento? Hay una tradición muy importante de cuentistas latinoamericanos primero, mexicanos obviamente, y que sigue, ¿no? Y regiomontanos, ¿no? Y regiomontanos, hay una gran cantidad también. ¿Tú en qué momento conectas con el cuento? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los primeros autores que leíste? Bueno, a ver, autores que me han autoras, formado, ¿no? También. Ajá, pues mira, ahí en mi librero, así como Biblia, las obras completas de Amparo Dávila, okay, y Rosario Castellanos,
creo que Amparo Dávila tiene una capacidad para manejar el símbolo, el signo en la... Uno de mis maestros decía el talismán, ¿no? Hacer que todo el cuento, toda la narrativa gire en torno a un símbolo que vas a explotar hasta el punto final del cuento. Rosario Castellanos tiene, quise decir Inés Arredondo, perdón. Rosario Castellanos también. Inés Arredondo, no, sí. Inés Arredondo, digo, sin hacer a un lado a Rosario Castellanos, pero es que Inés Arredondo, eso es su poética. La antología del Fondo de Cultura Económica. Es maravillosa. Sí. Es que Inés Arredondo tiene una manera de narrar en donde es que cada palabra que pone ya tiene una carga de significado, ¿no? Y de poesía. Es impresionante. O sea, lo que ella hace con cuentos como Hastío, como este cuento excepcional que creo que está en mi top de La Tsunamita, ¿no? Es impresionante, ¿no? También creo que había comentado a Enrique Serna. Enrique Serna tiene una capacidad para dibujarte estos personajes tan perdedores con los que tan perversos, ¿no? Tan perversos. Como El vendedor de silencio, no sé si lo leíste. Totalmente. Ya. Con este humor tan irónico y tan negro. Y sabes también algo que me gusta mucho de él, la facilidad que tiene para la oralidad, ¿no? Para construir diálogos tan eficaces, ¿no? Eso es así como de los que tengo, así como los primeros que se me vienen a la mente, pero por ejemplo de autoras que tengo ahorita como aquí ya en el bolsillo, más cerca, más contemporáneas. Bueno, Clara Obligado es una autora argentina, exiliada en España, tiene gran parte de su obra publicada con Editorial Páginas de Espuma, que es una editorial que serio, que es lo mejor que le ha podido pasar al cuento latinoamericano. Al cuento en español. Sí, por excelencia. Páginas de Espuma. Ella es una cuentista excepcional. Tiene siento que su narrativa tiene una tesitura, por así decirlo, que me recuerda un poco a la técnica de Inés Arredondo, ¿no? Extender esta narrativa y que cada palabra esté como con una carga de significado importante. Ella tiene uno de los cuentos más extraordinarios que he leído en mi vida, que se llama Exilio, ¿no? A mí me gustan mucho los cuentos que son difícilmente alguien podría transformar en una película o en un cortometraje. Bueno, no sé, por ejemplo, ahorita que está lo de la película de Pedro Páramo, que se me hace, no sé, eligieron una de las novelas que es como que está hecha para no representarse, o sea, que todo lo que ocurre a través de la concepción del lenguaje, ¿no? Es decir, como este tipo de obras que solo pueden existir a través de lo literario, ¿no? Sí, yo vi la película de los 70s y pues no se le acerca. Luego hay otra de, creo que es López Tarso. Ajá. Y esta ni siquiera me dan ganas de ver. Yo la verdad no he visto ninguna. No. Pero si me das esta premisa digo, está cañón, ¿no? Entonces, este cuento de Clara Obligado, si lo pueden leer, quienes nos están escuchando, se llama Exilio, ¿no? Exilio. Okay. A ver, otros autores, Eduardo Antonio Parra. Claro, como Parra es. Yo he tomado muchos talleres de escritura, de cuento, y no hay un taller de cuento en Monterrey en el que no se lea a Antonio Parra. Es un clásico, ¿no? Contemporáneo. Es un clásico, y la forma en la que tiene que siento que hay personas que como que nacieron para narrar historias, no sé cómo decirlo. Oye, la compilación que hizo él, la de Norte, aparte como me parece muy atinada también. Sí, la selección de cuentos. Y acaban de sacar, con la de Fondo Editorial Nuevo León, Los Caminantes, coeditado con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok, ese no lo conozco. Es que acaba de salir recientemente, es una selección como de sus cuentos más representativos, ¿no? Tanto en historias, en técnica, etcétera. Contemporáneamente, a una autora que no me saco de la cabeza, Atenea Cruz, ella
Ah, sí, Ella claro. publicó hace un año su libro Hágalo usted misma, Aquí, ¿no? En con Analfabeta. Analfabeta, Sí, sí. maravillosa. Sí, lo tengo, lo leí. Sí, 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 sí. maravilloso. Tuve la oportunidad incluso de presentarla. Me gusta mucho porque siento que mis búsquedas, siento que dialogan mucho con su obra también. Me siento muy conectada a su visión artística. Tengo que hablar también de Olivia Terova. Olivia Terova es cuentista y ha destacado muchísimo en el ensayo. Ella en este ensayo intimista, ¿no? Autobiográfico, es una maravilla. Tiene un libro, Un lugar seguro, con Sexto Piso, y tiene uno que acaba de sacar que es impresionante, donde habla de temas que no se, casi no se hablan, que se llama Dinero y Literatura. Una disculpa, no sé si es que no recuerdo si es dinero y escritura o dinero y literatura, una disculpa, perdón, Olivia, Ahorita lo pero buscamos. es una maravilla porque ella habla mucho de su proceso creativo, pero tiene un ensayo buenísimo que ganó un premio súper importante, que está contado como en tercera persona, es muy original en su técnica, en donde habla de este tema de cómo sostener tu escritura económicamente, ¿no? O sea, Ok. te dedicas a trabajar, te dedicas a escribir, te dedicas a escribir y a trabajar en cosas que tengan que ver con tu escritura y que las instituciones no te paguen o te paguen. Es un tema como muy delicado del cual se ha hablado poco. Y ella hizo un ensayo de eso. Sí, está Mira, buenísimo. qué Y ella pues abre el diálogo sobre eso. Entonces, creo que estos que he mencionado sin duda son muy importantes para mí. Esos son los temas que se me vienen a la mente. Claro. Sin duda hay más, pero Claro, los claro. tengo muy, muy presentes. Oye, algo de música rápidamente que te gusta escuchar. Pues yo no escucho más que K-pop. O sea, yo Ok. la verdad sí soy bien clavada. Me da mucho. Yo soy maestra de nivel preparatoria. Ujú. Y me da mucha risa mis alumnas K-popers, mis alumnos lindísimos. Que, maestra, ¿a poco le gusta el K-pop? Y yo, con mi onda de viejita, mira, huerco, yo escucho K-pop desde que tú estabas en pañal. O sea, desde el 2007. En el 2007, ya, historia de K-pop. Historia Debuta un grupo que se llama Wonder Girls, para que nos esté. De una compañía JYP, que es muy famosa. Es la misma compañía del grupo de Twice. Sacan una canción que se llama Tell Me, que se vuelve súper icónica en el mundo del K-pop. Y a partir de ese año, 2007, yo escuché solo. Te clavaste. Me clavé totalmente. Órale. Antes del K-pop, escuchaba J-pop, o sea, pop japonés. Y sí, no, siempre. Entonces, obviamente, poderle dedicar un cuento, bueno, no dedicar a eso, pero utilizar uno de Sí. estos escenarios, pues me emociona mucho. Y como te he dicho, la verdad es que me ha traído muchas satisfacciones ese cuento. Me ha abierto muchas puertas con lectores literarios que también les gusta el K-pop, y de repente me dio tanta ternura la vez pasada que me etiquetaron en Instagram una lectora K-popper que le tomó foto a la parte inicial del cuento. El cuento se llama Photocard de Idol con los ojos cerrados, y puso 2 photocards de idols que a ella le gustaban que aparecían con los ojos cerrados, ¿no? Wow. Y yo, gracias, ya Qué con la chido. lágrima aquí, ¿no? Entonces, Conectaste con ellos a través de este cuento. sí, y es algo que valoro muchísimo, ¿no? Incluso el día de la presentación se acercaba y me decía, a mí también me gusta coleccionar photocards, ¿no? Y yo, Qué chido. también, ¿no? Qué chido. Sí. Oye, Iracema, muchas gracias por venir al lado B, por platicar de este cuento que recomendamos ampliamente. Y ya dijiste, igual repite dónde lo pueden comprar. Mujer con Botarga lo pueden encontrar en Mercado Libre, en Tilde Editores y en librería.com. Muchas gracias, Iracema. ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues entregarnos al mundo de la literatura, y lean más autores regiomontanos y regiomontanas. Sí, definitivamente. Bueno, ella fue Iracema Corpus, Mujer con Botarga. Los voy a dejar con la cápsula de mi amigo y compañero Xavi Bortoni, llamada Besitos de Lagartija, donde nos recomienda una canción o un proyecto musical y un libro. En este caso va a hablar de este libro, de este poemario de Margarito Cuellar que publicó precisamente en la Casa del Libro. Bueno, lo escuchamos y regresamos aquí al lado B.